Hola Capricornio, bienvenidos. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis amores, los quiero invitar el día de hoy a que oremos, a que agradezcamos todo aquello que hemos recibido hasta el día de hoy y también las cosas que vienen, porque yo sé que vienen cosas maravillosas. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial. Dice: recuerda practicar el amor propio. Bueno, no te olvides de que tú existes. Sirves mucho a los demás, los cuidas, estás pendiente de todo el mundo, pero es el momento de que estés pendiente de ti mismo o de ti misma. Date un tiempo, un espacio para ti, para darte gusto, para darte placer en cualquier asunto, ¿ya? En cualquier aspecto de tu vida. Date un gustico, algo que te haga a ti feliz. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero decir que si tienes algún pedido de oración, que lo hagas, yo respondo en la menor brevedad posible. Y en la descripción está la forma de contactarte conmigo. Bueno, vamos a ver. Hay un link de WhatsApp para ser más exactos. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para el día de hoy. Ya sabes que esta lectura no tiene fecha, tampoco tiene género, y llegará a tus ojos y a tus oídos el día que sea necesario. Bueno, tu persona especial se siente bastante solo o solo. Yo creo que a veces piensa que tú no lo quieres o que no la quieres, ¿ya? Es una persona que se está cansando, dice que está cansado de discusiones, de problemas, de malentendidos. Espera que ustedes dos logren resolver estos problemas que tienen por discusiones, tal vez el diario vivir, no sé, cualquier cosa que les esté sucediendo, quiere que lo resuelvan definitivamente. Es una persona que te ve a ti como una persona muy optimista, echada para adelante, que sabe llevar muy bien las cosas, pero que te ha visto como muy, no sé, como que a ratos como que sin ganas de resolver las cosas entre ustedes dos. En un futuro más bien cercano es muy posible que les espere un tiempo de alejamiento, un tiempo de alejamiento, el cual les va a servir a ustedes dos bastante, ya les va a servir mucho. En lugar de distanciar la relación de ustedes, va a ser un tiempo cortico, ya no vaya a ser que sean meses o años, no, o sea, no, unos días de pronto que se tengan que ir para otro lugar, el uno o el otro, eso les va a servir mucho porque va a reavivar la llama de la pasión de ustedes. Van a comenzar a hablarse, a secretearse, a decirse muchas cosas y a volver como a ese primer amor que ustedes tenían. Tienen que tener cuidado porque alrededor de su pareja hay personas egoístas y bastante superficiales que lo único que quieren es su propio beneficio y que a ratos ven como que la relación de ustedes no les beneficia a ellos absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot el tarot de los ángeles el día de hoy para ti que estás en esta relación. Bueno, este angelito te dice: sé misericordioso con tu familia. Bueno, en este caso estamos hablando de tu pareja. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras fallas, de vez en cuando hacemos algo que perjudica a otra persona. Generalmente yo creo que lo hacemos sin ninguna intención, ¿ya? Entonces, sé más misericordioso con tu pareja, no lo veas como si fuera, tal vez a veces endiosamos a las personas cuando estamos recién enamorándonos y después, bueno, nos damos cuenta de que no es tanto así, que no somos dioses ni diosas. Tal vez sí los podríamos ser, pero no en el sentido de que somos perfectos aquí en esta tierra, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de la persuasión. Mira, me dice que hay algo que ustedes dos están aplazando. Hay algo que ustedes dos están aplazando y la verdad no les conviene absolutamente para nada. Den un paso hacia allá, den un paso más hacia
la relación de ustedes, porque la verdad es que podría llegar una tercera persona a la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Ahora vamos a ver qué nos dicen las hadas. Para ustedes les pido disculpas por el ruido un poquito de la lluvia, pero está lloviendo un poquito. Me dice, pinta el sol entrando a tu cielo. Bueno, esto me está diciendo que ustedes son los responsables de la realidad, no solamente en esta relación, sino en general, en sus vidas. Cada uno es responsable de lo que le sucede realmente con su vida. Bueno, cada uno es responsable si le va bien, si le va mal, con sus pensamientos, con sus acciones, construye cada día su vida. Entonces, analícense qué es lo que están haciendo con la relación que ustedes tienen en este momento y bueno, ya sabrán cuál es el camino que deben coger. Yo les invito a que con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucha paciencia tomen una decisión al respecto. Bueno, para que las cosas les mejoren. Ya verán que las cosas van a mejorar mucho entre ustedes dos. Pero tienen que trabajar. No va a ser así porque sí, no. Van a tener que trabajar en eso. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Bueno, es muy posible que tú estés enfrentándote a un embarazo o un embarazo que la verdad es algo que llegó de improviso. Podría ser eso, ¿ya? También podría estarse dando el caso de que ustedes estén ahorita solteros y hayan conocido a alguien que tal vez ustedes consideren como si no sientan que es su verdadero amor, como su alma gemela, pero como que esa persona no les está parando muchas bolas. Ustedes están haciendo la lucha por esta persona que tal vez están interesados en este momento y como que no les para mucha atención en este instante. Son unas personas muy entregadas, muy maduras ustedes. Son unos seres realmente bonitos, hermosos. Pero pues bueno, vamos a ver para que le hagan la lucha con esta persona. En un futuro más bien cercano, mira, tú eres una persona bastante madura y se te va a presentar una situación. Pero a raíz de esta madurez que tú tienes, esto va a ser como un pasecito, ¿ya? Como un que sí, bueno, pasó, pero vas a salir adelante. Las cartas me están diciendo que no pierdas la esperanza, porque esa etapa difícil tú sales bastante reforzado o reforzada. También me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con tu temperamento, porque te podría estar jugando una mala pasada tu temperamento. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, que estás solterito y solterita. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos. Mira, te dice en los viajes te encontrarás. Bueno, esto me habla acerca de dos cosas. Un viaje físico, hazlo porque te va a ir súper bien, te va a ir fenomenal. En eso no solamente vas a encontrar tal vez algo de trabajo o algo de amigos, gente ya, contactos, sino que te vas a encontrar contigo mismo. También te está invitando a hacer un viaje hacia tu interior, esos viajes espirituales, meditación, acercarte a tus divinidades. Si no crees en nadie, nada, bueno, cree en ti mismo, cree en ti misma, pero cree en algo, por favor. Bueno, mira, esta es la carta de la indecisión. Me está diciendo que tú tienes muchas dudas acerca de algo, acerca de que te sientes como en un callejón sin salida y esto te tiene bastante aburrido o aburrida. Vamos a ver qué consejo te da acerca de esta duda que tú tienes nuestras queridas hadas el día de hoy. Te están diciendo los finales son inevitables. Bueno, te están diciendo que es el momento de hacer un cierre con cierta persona o con cierta situación. No lo dudes más porque hay algo totalmente diferente, maravilloso que viene para ti después de ese cierre que tú tanto estás dudando hacer en este momento, en este instante. Bueno, vamos a ver ahora las personas que me preguntan por su economía, qué me les está sucediendo. Bueno, la verdad es que estás teniendo bastantes problemas y dificultades con personas de tu entorno económico. Hay personas que te la están haciendo bastante grave. Recibes unas noticias positivas acerca de esta situación que estás viviendo con estos personajes, y también me dice que confíes en tus capacidades, que confíes en lo que te viene a ti, porque mira que va a surgir algo nuevo para ti, pero es algo bueno, ¿ya? Al principio tal vez no lo puedas ver tan fácil, no va a ser fácil definitivamente, pero al
al final el resultado va a ser totalmente inesperado, me dice el tarot egipcio también. Va a ser algo totalmente positivo para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.